Vamos a definir el impulso nervioso. Es una onda autopropagada. Estamos hablando de alteraciones eléctricas que viaja a lo largo de la superficie de la membrana plasmática de una neurona, y el texto lo compara con una pequeña chispa que camina por un cable. Los impulsos nerviosos no corren por la superficie de todas las células nerviosas, primero tienen que ser iniciados por un estímulo. Es decir, ustedes en la piel tienen una gran cantidad de receptores y cuando hay una variación en el medio ambiente, ¿sí?, de la neurona, es decir, cambios de temperatura, cambios químicos, presión me refiero cuando, por ejemplo, se apoyan sobre algo, esas señales viajan, las reciben las neuronas y viajan hacia el interior del sistema nervioso a través de un impulso. Llegado al sistema nervioso central, esa información se traduce, se codifica, se entiende lo que está sucediendo y se elabora una respuesta. Ustedes tienen en la página 178 esta figura donde pueden entender que la membrana de cada neurona tiene una ligera carga positiva en su exterior. Fíjense, carga positiva en el exterior y una carga negativa en el interior. Estamos hablando de las membranas, ¿sí?, plasmáticas de las neuronas. Este estado, donde está positivo fuera, negativo dentro, se llama polarización y se debe a que normalmente hay un exceso de iones de sodio en el exterior de la membrana. Ahora, cuando una sección de la membrana se estimula, sus canales de sodio se abren, los iones entran a la célula, esto cambia, ¿sí?, el interior se vuelve positivo y el exterior negativo. Esto es la despolarización. Si ustedes se fijan, la sección despolarizada se vuelve a recuperar inmediatamente y esto se llama repolarización. Obviamente que esto, si ustedes se fijan, es una secuencia donde los canales de sodio de la sección siguiente ya se han estimulado, ya se han abierto y el impulso corre siempre en una misma dirección. Los impulsos nerviosos también se llaman potenciales de acción porque cada uno es una diferencia de carga que se llama potencial eléctrico y habitualmente desencadena una acción por la célula, que esta acción es la transmisión del propio impulso. Si el impulso encuentra una sección de la membrana cubierta por mielina, como lo vimos allá al inicio, la mielina es lo que va a aislar, entonces el impulso va a saltar alrededor de la mielina al siguiente hueco, ¿sí?, de la vaina de mielina. Acuérdense que se llaman nódulos de Rambier y eso se llama conducción saltatoria. Es un impulso que se transmite con mucha más rapidez en las secciones que no están mielinizadas. Ahora podemos hablar de sinapsis. La transmisión de señales, ¿sí?, dentro de una neurona se llama impulso nervioso. Ahora, cuando de esa neurona tiene que pasar a la siguiente, estamos hablando de sinapsis, que es el lugar donde los impulsos son transmitidos desde una neurona que se llama presináptica hasta otra neurona que se llama postsináptica. Les agrego esta imagen, ¿sí? Esta imagen no está en el libro, me parece un tanto más sencilla para explicar de primera. Ustedes recuerden que el impulso nervioso entra por la dendrita, circula por el cuerpo o soma de la célula, que es la neurona, de ahí pasa al axón y desde el terminal axónico va a pasar a la dendrita de la neurona siguiente. Entonces tienen que imaginar que este sector que yo le estoy marcando aquí es el axón de la neurona desde donde el impulso pasa a la siguiente dendrita. La presináptica, ¿sí?, vendría a ser el terminal axónico
y la neurona postsináptica es la dendrita de la neurona siguiente. Y el lugar donde se realiza se llama espacio intersináptico, ¿sí? Entendemos que la sinapsis es justamente el lugar donde los impulsos son transmitidos de una neurona a la siguiente. Una señal de estas, ¿sí?, ocurre por millones a cada segundo de nuestras vidas, lleva información entre las neuronas, ¿sí?, y estimula neuronas siguientes para que el impulso continúe. La sinapsis típica está constituida por 3 estructuras: un botón terminal, una hendidura, ¿sí?, les muestro la imagen de que tienen ustedes en el texto, el botón terminal, la hendidura sináptica y la membrana plasmática de la neurona postsináptica. ¿Qué es el botón sináptico? Es un diminuto abombamiento en el extremo de la rama terminal del axón de una neurona presináptica. Cada botón tiene muchos sacos. Estos sacos tienen vesículas. Estas vesículas tienen dentro los neurotransmisores que se van a liberar hacia la hendidura sináptica. Tienen que imaginar la hendidura como el espacio entre el botón sináptico y la membrana plasmática de la neurona postsináptica, ¿sí? Estas son las hendiduras sinápticas. Es un espacio estrecho de una anchura aproximada a 2 millonésimas partes de centímetro. Está ocupada por matriz extracelular, mantiene todo esto en su lugar. Entonces, una vez que se inicia la conducción del impulso por las neuronas postsinápticas, la actividad del neurotransmisor termina rápidamente. Esto vuelve todo a su posición inicial. Otras moléculas de neurotransmisores son degradadas a compuestos inactivos, ¿sí? ¿Qué son los neurotransmisores? Sustancias químicas que hacen que una neurona se comunique con otra. Hay trillones de sinapsis dentro de lo que es el sistema nervioso central. Las neuronas presinápticas liberan neurotransmisores que ayudan, estimulan o inhiben las neuronas postsinápticas. Hay cerca de 30 sustancias que son completamente distintas y están distribuidas por la médula espinal y el encéfalo. Por ejemplo, les dije más de 30, pero las más comunes son la acetilcolina. Esta es liberada la acetilcolina es liberada para retener información, almacenarla, recuperarla, ¿sí? Cuando falla este neurotransmisor es cuando ocurren problemas de memoria. Por ejemplo, también con grandes dificultades la demencia senil. Después tienen la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que nos hace sentir placer, emociones como estado de alerta, y cuando falla la dopamina nos carecemos de este neurotransmisor o tenemos un tanto bajo, hay desmotivación, depresión. La adrenalina y noradrenalina, que son respuestas de lucha o de huida. La serotonina, que es la que controla nuestros espacios, ¿sí? La coagulación de la sangre, la aparición de sueño, ¿sí? La que nos produce el sueño cuando entra la noche. Y la sensibilidad a las migrañas es una de sus consecuencias. Y después tenemos la última, que es GABA, ¿sí? Que es un neurotransmisor que frena la transmisión de señales nerviosas. Esta es la que ocasiona dificultad para conciliar sueño y ansiedad. Recuerden ustedes, vamos a hacer una revisión. El impulso es la manera en que se modifica el estado de la membrana plasmática de la neurona para hacer que este cambio eléctrico, ¿sí? Cuando se estimula una neurona, este cambio, ¿sí? Viaje
a lo largo de la neurona y pueda estimular la neurona siguiente. Este cambio puede suceder en la propia neurona en forma lineal o por conducción saltatoria. Cuando pasa a la neurona siguiente estamos hablando de una neurona presináptica, ¿sí? De la liberación de neurotransmisores que van a cruzar por el espacio sináptico hacia la otra neurona que se llama postsináptica. Hablamos de que esos neurotransmisores son varios, pero los más frecuentes que son los que ocurren a cada instante en nuestro cuerpo. Y esto es a nivel general. ¿Sí? Es el funcionamiento a diario, a cada segundo, ¿sí? Con millones de estímulos y respuestas. Ustedes tienen este gráfico que habla de la división del sistema nervioso, ¿sí? Lo que está con verde es el sistema nervioso central, que lo pueden ver. La parte del encéfalo dentro del cráneo y la médula espinal que viaja por la columna vertebral. Del sistema nervioso central van a ver con amarillo cómo se desprenden los nervios, ¿sí? Que van a formar parte de lo que es el sistema nervioso periférico. Los nervios que salen desde el encéfalo se llaman nervios craneales y los nervios que salen de la médula espinal se llaman nervios espinales. En primer lugar vamos a conocer el sistema nervioso central. Sí, les recomiendo pintar esta imagen que ustedes tienen en el texto. Recuerden entonces que hay dos zonas bien diferenciadas y que están protegidas por tres membranas que se llaman meninges, que vamos a ver un poquito más adelante. Este encéfalo va a tener divisiones. Vamos a trabajar con el gráfico de la página 181, les recomiendo colorearlo, donde van a tener en la zona número 1, ¿sí? Los órganos del tronco del encéfalo, yo se los voy a ir marcando, y ahí van a encontrar el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. El bulbo raquídeo es este que está con rosa, ¿sí? La protuberancia es la que está con verde y mesencéfalo es el que está clarito con amarillo. Ustedes tienen que imaginar esto. Tenemos toda la estructura del encéfalo dentro del cráneo, protegido, fíjense ustedes, por todos los huesos planos del cráneo, y que estos órganos se van a comunicar especialmente con la médula espinal, que es la que continúa en el gráfico con amarillo, amarillo fuerte. Entonces, el tronco, ¿sí? Es la unión, es el modo en que se une la médula con el resto de los órganos del encéfalo. Fíjense que el tronco se une con el cerebro y con el cerebelo. También se va a unir con el diencéfalo, ¿sí? Que es esta región violeta que yo le estoy marcando aquí. Entonces, dentro del tronco tenemos tres espacios, ¿sí? Esos espacios son el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Después vamos a tener el cerebelo, que es este celeste que está atrás en la región de la nuca, ¿sí? Está a continuación del occipital hacia adentro. Luego van a tener el diencéfalo, que es el que está con violeta. Ahí se refiere a estructuras como el hipotálamo, el tálamo y la glándula pineal. Y toda esta masa que está con naranja es el cerebro. Entonces, volvemos. Dentro de lo que es el sistema nervioso central, ustedes tienen los órganos del encéfalo y la médula, los que están con verde. Entonces, si nosotros hacemos un corte de la cabeza, ¿sí? Un corte sagital, vamos a observar que la médula que está contenida en la columna se extiende y va a tener un medio de unión con el resto del encéfalo a través del tallo o tronco del encéfalo. ¿Sí? Les repito, bulbo, protuberancia, mesencéfalo, cerebelo, diencéfalo y cerebro. Dentro de lo que es el tronco, ¿sí? Es decir, esta estructura,
esta es una imagen que me gusta mostrarles porque es lo que se vería, ¿sí? Aquí está, fíjense ustedes que lo anterior es un esquema y este es un corte real. La médula surge, forma el tallo, acá está el diencéfalo, el cerebelo y el cerebro. Les recomiendo tener un cuadro como este. Si este cuadro no está en el libro, les recomiendo armarlo ustedes en su carpeta, anillado o material de estudio y lo van completando con la ubicación, cómo está formado y la función de lo que es el tronco encefálico. En algunos libros la pueden encontrar como tallo encefálico también. Entonces, en la parte inferior, que es el bulbo raquídeo, está aquí, ¿sí? La parte inferior, a continuación de la médula, es el bulbo raquídeo, es una extensión ascendente de la médula, alargado, está situado justo dentro de la cavidad craneal, es decir, justo por encima del foramen magno o agujero magno del occipital. Un poco más arriba está la protuberancia que sobresale un poco, ¿sí? Es más bien bulbosa y forma la transición hacia el mesencéfalo, ¿sí? Que es más estrecho. Se nota la diferencia. El bulbo, la protuberancia más ancha y el mesencéfalo un poco más angosto. En el tronco hay agrupaciones de sustancia gris que se mezclan, ¿sí? Que se van a mezclar en forma íntima con la sustancia blanca. La sustancia gris y la sustancia blanca, como vimos en la imagen del video anterior, no se entremezclan en la médula, sino que la sustancia gris forma la parte interna en forma de H y la sustancia blanca lo rodea. Las tres partes del tronco del encéfalo funcionan como vías de conducción bidireccionales. Esa es la función de las tres partes. Es decir, funcionan como un lugar donde los impulsos entran y las respuestas salen, ¿sí? O viceversa. Las fibras sensitivas conducen impulsos ascendentes desde la médula hacia otras partes del encéfalo y las motoras conducen impulsos descendentes desde el encéfalo hacia la médula espinal. Muchos centros reflejos están situados en el tronco del encéfalo. Los centros cardíaco, respiratorio, vasomotor, por ejemplo, se encuentran en el bulbo raquídeo. Los impulsos que proceden de los centros, ¿sí? Estos, la función es, escuchen, controlar el latido cardíaco, la respiración y el diámetro de los vasos sanguíneos, lo que es tan importante para regular la presión de la sangre. ¿Sí? Por último, vamos a hablar de cerebelo. Es la segunda parte más grande del encéfalo humano, está justo debajo de el cerebro de la parte occipital. La sustancia gris está plegada, crea una superficie de conexiones nerviosas que permite procesar gran cantidad de información. Hay tractos de sustancia blanca que forman la mayor parte de su interior, ¿sí? Por eso tiene esta forma como de hoja y recibe el nombre de árbol de la vida. ¿Qué funciones cumple el cerebelo? La mayoría de nuestros conocimientos sobre las funciones cerebelosas, ¿sí? Vienen de observación de pacientes con afectación, es decir, personas que han sufrido traumatismo, golpes, ¿sí? Que han sufrido accidentes y que esta parte se ha visto comprometida. El cerebelo desempeña un papel esencial en la producción de los movimientos normales, ¿sí? En el texto dice que si hay pacientes con tumor en el cerebelo, ese paciente no tiene equilibrio, se cae al caminar, no se puede coordinar los músculos normalmente. Suelen ser pacientes muy torpes que no pueden escribir, no pueden dibujar.
se pierde la capacidad de movimientos precisos, es decir, la motricidad fina. Así que la función principal del cerebelo es producir movimientos coordinados, movimientos uniformes y mantener el equilibrio conservando la postura.